aquí en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, y dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bolsa, alforja y espada. Amén. Bueno, la pregunta en esta mañana para todos nosotros es: ¿cómo está nuestra fe? Y más bien, ¿en qué nivel está nuestra fe? No olvidando que la palabra fe pues aparece muchas veces en la Biblia, pero que en el contexto donde aparecen la palabra fe no siempre significa esa fe de confianza, de vencer los problemas, sino que a veces la palabra fe, dependiendo del contorno o del texto donde está escrito, significa lo que el conjunto de la frase le dice. Por ejemplo, la palabra fe en el texto de Efesios 4:5, donde dice un Señor, una fe, un bautismo, la palabra fe ahí cambia de significado. Y aunque en el original aparece como la palabra pistos, ahí significa el evangelio. Un solo Señor, un solo evangelio, un solo bautismo. En Gálatas 5:22 y 23 la palabra fe cambia de significado dependiendo del conjunto de la frase, y ahí la palabra fe pues significa fidelidad. Pero en este caso vamos a hablar de esa fe que nos sostiene. Es una fe en el objeto de nuestra fe, porque la fe como tal, la fe en sí misma no tiene nada que ver. Hay gente que le dice a otra: tenga fe, tenga muchísima fe. Y es una fe en sí misma, o sea, fe en la misma fe. Y esa fe no es la que menciona la Biblia. La fe que menciona la Biblia está en un objeto bien claro, y el objeto de nuestra fe en este caso es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está puesta nuestra fe. Yo me levanto, oro al Señor. Yo no digo yo me levanto y con el pie derecho, hoy sí todo me va a salir bien, hoy estoy positivo, y ahora que están de moda todas esas cadenas de WhatsApp, manda tu cadena, manda tu esto, manda lo otro, recibirás tu milagro. Están muy de moda todas esas frases como confiésalo, predícalo, decláralo, porque pues es muy común todo eso dentro de toda esta teología de la prosperidad, pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos enseña que la fe de nosotras está puesta en alguien, en una persona, y en este caso, nuestra fe está puesta en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando tú y yo oramos, nuestra fe está puesta ahí. Y el Señor aquí en el contexto que nosotros estábamos leyendo en el pasaje de Lucas 22 del 31 al 34, pues el Señor ya va a ser juzgado, va a ser llevado preso. Está hablando con Pedro, le revela algunas cosas a Pedro que le iban a suceder, y el Señor le dice: mira, Pedro, he aquí Satanás me ha pedido permiso para pegarles una zarandeada, para pegarles una sacudida, así como el trigo. Y en ese contexto vamos a observar algunas cosas. Lo primero es que debemos entender que el diablo no puede hacer nada si el Señor no se lo permite, porque el Señor venció al diablo en la cruz del Calvario. El Señor le dice al diablo lo que debe hacer y lo que no debe hacer prácticamente. Acuérdense que el apóstol Pablo, en medio de su tribulación, dice: me ha enviado un mensajero de Satanás. De pronto no era el mismo diablo, alguien que Satanás lo usaba para molestar a Pablo, pero tú, Pablo, siendo apóstol, que haces todos esos milagros,
que eres una persona que tienes unos dones especiales, porque estás enfermo, porque estás pasando por todas las tribulaciones, y no faltará el mensajero de Satanás que de pronto nos diga eso también. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el diablo no nos puede hacer nada si el Señor no le da permiso. Mire que Pedro llega aquí al Señor y el Señor le dice, mire, el diablo me ha pedido permiso para pegarle una sacudida. Y quizás el pensamiento de Pedro era, bueno, Señor, pero tú lo vas a permitir. Tú eres Dios, tú eres el que nos proteges a nosotros, ¿cómo lo vas a permitir? Sin embargo, el Señor dice, no te preocupes, Pedro, sí lo voy a permitir, pero no te preocupes que yo he orado para que tu fe no mengue. De pronto alguien pueda pensar en esta mañana, y me le adelanto un poquito, pero ¿cómo es eso que el Señor está ahí? ¿Acaso es que el Señor no es Dios Todopoderoso? Pero no se le olvide que ahí en ese contexto, Él estaba como el Mesías, como el mediador, como el intercesor. No te preocupes, Pedro, que yo he orado. El diablo ve lo que tú estás haciendo, siempre verá lo que tú estás haciendo, verá tu fe. Y lo más probable es que a veces quiera hacernos caer, pero el Señor dice, yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, o sea, una vez que salgas en victoria, ve y dile a tus hermanos lo que el Señor ha hecho. Entonces, yo he rogado para que tu fe no falte y tú vayas donde tus hermanos. Entonces, no se le olvide también que el Señor ya oró por esta iglesia, ya oró por el que está convertido. Si tú lees allá Juan capítulo 17, entenderás que el Señor ya hizo una oración por la iglesia, por todos nosotros. Ya prácticamente nosotros aquí estamos en victoria, estamos aquí con el Señor. Yo he orado al Padre, dice aquí, y no te vayas a confundir porque de pronto creerás que, no, pero ¿cómo así? ¿Son dos o son tres? No, es que el Señor en ese momento estaba en el papel de Mesías, estaba haciendo el papel de Mesías. No se le olvide lo que dice el libro, la carta a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 en adelante, donde dice que se humilló hasta la condición de hombre y estando en esa condición fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces se despojó a sí mismo. La palabra despojo viene de un verbo que significa se vació a sí mismo, no dejando su gloria, por supuesto, porque esa gloria del Señor allá en el Sinaí todavía la tiene. Él no fue que dejó una otra persona allá en el cielo y él se vino aquí a la tierra, como dicen algunos, no sabiendo que el Señor es omnipresente, omnisciente, que está en todas partes. No, él no necesitaba dejar a nadie en ningún mandadero. Él es Dios todopoderoso, él tiene todo bajo control, todo está bajo control. Y el Señor no necesita quien le ayude, quien le dé una mano, porque Él es el Dios todopoderoso. Si no le quedó grande este universo, entonces el Señor vino personalmente, se hizo como uno de nosotros, y por eso dice la Escritura que se humilló hasta la condición de hombre. Hasta esa condición fue que el Señor se humilló para podernos dar la salvación, de la cual hoy nosotros gozamos y de la cual nosotros estamos viviendo esta vida abundante, que es la salvación que nos ha dado. Yo he orado al Padre, le dice a Pedro, y el Señor le dice, Pedro, yo estoy de su lado, no debes temer, que cuando venga ese momento difícil en la vida de nosotros, no nos soltemos de la fe en el Señor Jesucristo, no la fe en sí misma. No es que hoy sí tengo mente positiva, hoy me voy a levantar con esta mente positiva, voy a salir adelante, es como todos esos mensajes motivadores. No, nosotros no somos motivadores evangélicos, nosotros somos predicadores de la palabra. Nosotros predicamos una persona, esa persona se llama Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Nuestro gran Dios y Salvador. No te dejes caer,
no te apartes de mi camino, sigue adelante, yo estoy contigo, le dice el Señor, yo he orado por ti, sí le voy a permitir al diablo que te pegue una sacudida, pero tú vas a seguir adelante. Y cuando tengas este testimonio de que yo soy el que te sostengo, yo soy el que te da todo lo que no da el brazo a torcer, en otras palabras, tú ve y dile a tus hermanos, el Señor realmente está con nosotros. Claro, de todos modos, cuando tú vas allá, Juan, capítulo 21, si no estoy mal, te darás cuenta de que Pedro pues tuvo una mala racha. Y ahí es donde el Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y le pregunta 3 veces. Lamentablemente, pues en español nosotros no logramos entender a cabalidad lo que significan esas palabras, pero cuando el Señor le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Le está preguntando con un verbo. Ese verbo en el idioma griego se llama agapao, o sea, agapao es de una composición de 2 palabras, ágape, o sea, amor, el amor divino, y pao, que significa mucho, o sea, tú realmente me amas con todas las entrañas de tu corazón, como dice la Biblia, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y entonces Pedro le contesta con prácticamente con un sustantivo y le dice fileo, o sea, Señor, yo te amo como un amigo. Y vuelve el Señor, y en las 3 partes en la Biblia interlineal usted encontrará que aparece la palabra fileo, y la pregunta que le hace el Señor aparece con la palabra agapao, o sea, me quieres muchísimo, como decimos los latinos por acá, muchísimo, muchísimo. Sin embargo, Pedro le dice, Señor, yo te amo como un amigo. ¿Cómo amas tú al Señor? ¿Cómo lo amas? ¿Como un amigo o como tu gran Dios y Salvador? Entonces dice el Señor, yo he orado al Padre para que tu fe no vaya a menguar, para que sigas adelante, te voy a permitir que te pegue una sacudida. Y no solamente el diablo, sino que van a venir otras circunstancias difíciles. Hay cosas que a veces en la vida, sufrimientos que no nos los estamos buscando, aunque otros sí. Hay algunos sufrimientos que nosotros los vivimos porque los hemos buscado, y algunos tenemos que lidiar con ese sufrimiento toda la vida, pecados que cometimos, y los pecados por lo general pues traen consecuencias, consecuencias morales, consecuencias psicológicas, consecuencias físicas también. Bueno, yo gracias a Dios, porque pues a pesar de nuestra vida, que teníamos una vida muy desordenada, el Señor nos guardó de todas esas cosas. Pero a veces me llamó un muchacho un día y me dice, pastor, ore por mí, es que yo me descarrié de la iglesia, del evangelio, me acosté con una mujer y estoy pagando las consecuencias de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos a veces, porque el pecado trae consecuencias. Que Dios nos ayude, y que cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que Dios nos siga guardando, que Dios nos siga fortaleciendo. El Señor conoce nuestras debilidades, y que Dios nos ayude poderosamente. La Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De la misma forma como el Señor le permitió que tocara un poquito a Pedro, que lo sacudiera, esa misma manera lo hizo Job. El diablo con Job allá en el Antiguo Testamento, el diablo le dice al Señor, mire el reto que le pone, déjeme tocar su vida, déjeme tocar su cuerpo, déjeme tocar su familia, déjeme tocar sus hijos. Y el Señor le dijo, puedes tocar todo menos su vida. Y vas a ver, dice el diablo, le dice al Señor, vas a ver cómo te va a negar. Pero nosotros a la final sabemos que Job le fue muy fiel a Dios, permaneció firme en la fe. El Señor le dice a Pedro, cuando tú regreses de esa zarandeada, de esa sacudida, quiero que te esfuerces, que animes a tus hermanos, esto te va a servir como un testimonio, que confortes a tus hermanos, que les pueda decir, yo estuve zarandeado, estuve agitado por el diablo, movido de un lado para otro, eso significa zarandear. El diablo quería que yo dudara del Señor, que yo dudara de mi fe, pero yo seguí adelante. Pero tú puedes seguir adelante en esta mañana, mi hermano.
No te quedes ahí donde estás, de pronto estás luchando en esta mañana para seguir adelante, por levantarse, porque quizás has pasado un momento muy difícil, no sabes qué hacer, pero el Señor ya oró para que tu fe no vaya a faltar. Y el Señor hizo ya una oración, Juan capítulo 17, para que tú escuches la palabra, vivas por la palabra y para que permanezcas firmes en la fe. La pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? No puedo decir qué tipo de fe, aunque algunos teólogos hablan de varias clases de fe. Yo creo que la fe es una sola. De pronto la fe sí, lo que puede estar arriba, puede estar a nivel medio, puede estar abajo. Esa es la única diferencia. Pero vuelvo y le digo, la Biblia tiene algunas palabras con la palabra fe y no todas las veces, aunque se viene de la misma traducción, no todas las veces significa lo mismo. Has guardado tu fe, o sea, has guardado la doctrina. Ahí no significa la fe de levantar muertos, paralíticos en el nombre de Jesús, sino la fe de haber guardado el evangelio. Has guardado la fe, o sea, has guardado la doctrina, que es lo que significa en el contexto. Pero en este caso es nuestra mirada en el Señor, cómo está nuestra fortaleza en el Señor, nuestra visión en el Señor. Mire lo que dice el apóstol, el que escribió el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Que son en masa, porque dice una nube de testigos, pues todos los que están en el capítulo 11 de Hebreos, todos esos testigos, los puede referenciar. Ellos también corrieron esta carrera. Y fíjense que el escritor a los Hebreos dice, despojémonos de todo peso de pecado, capítulo 12, y corramos con paciencia esta carrera. O sea, despójese usted de todo lo que le impida acercarse más al Señor. Y sin embargo, el escritor a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque ese es nuestro galardón. Ahí es donde está depositada nuestra fe realmente, no en ninguna otra cosa. Esas motivadores evangélicos, levántate, es que tú eres el espermatozoide que llegó primero y que inoculó al óvulo, y que esos son cuentos ahí bonitos. No digo que no son bonitos. Pero es que yo le apunto más a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el objeto de mi fe se llama Jesús. No hay varias clases de fe. El apóstol Pablo dice que en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Por fe, porque esa fe que me sirvió a mí para entregarme, que no tenía fe, por cierto, esa fe me la influenció el poder del Espíritu Santo. Cuando yo escuché la palabra, el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 10:17, que voy a leerle la Nueva Versión Internacional, que me encanta como está escrito ahí. La Nueva Versión Internacional dice, porque la fe es el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es el mensaje de Cristo. O sea, es al mismo Cristo. Eso es lo que motiva que mi fe no vaya a menguar, no vaya a faltar. Entonces la pregunta en esta mañana sería, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está? ¿Será que tienes una fe faltante? Dice el versículo 32 de lo que leíamos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Será que tu fe está faltando? Una fe faltante. Y la fe puede faltar cuando no admitimos que somos cristianos, y a veces no admitimos que somos cristianos delante de nuestros amigos,
a nuestros amigos no les decimos que somos cristianos y le estamos faltando a nuestra fe. Y eso fue lo que sucedió con Pedro cuando fue tentado y le preguntaron, ¿tú eres de esos? Dijo, no, yo no lo conozco, pero es que tú comes igual que él. Tú hablas igual que él. Dijo, yo no lo conozco. Entonces, esa fe puede faltarme cuando yo no confieso que Cristo es mi Señor y mi Salvador, y sobre todo con mis enemigos. Mis enemigos y mis amigos, porque ahí pueden entrar los dos. Entonces, ¿eres cristiano? No, 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 yo asisto a la iglesia. Pasa un hermano y te dice, Dios te bendiga. ¿Cómo está, hermano? Porque a veces pasa eso. Hay gente que cuando yo voy pasando por ahí, veo que un hermano me va agachando la cabeza más duro, le grito, Dios le bendiga. Cuando Pedro estaba negando al Señor, le preguntaron, ¿eres cristiano? Y Pedro respondía, yo no soy cristiano, no soy de los apóstoles, no soy de esos que siguen a Jesús. Su fe le estaba faltando al Señor, estaba negando a Cristo. Y ahí es donde el Señor le dice, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. No lo estaba negando directamente, decía que sí lo conocía, pero que él no era de los que andaba con él. Y hasta maldijo, porque hasta echó maldiciones y por su misma boca. Entonces, las mismas palabras, con esas mismas palabras, se puso al mismo nivel de la gente. Maldición, maldijo las cosas, aun cuando Pedro era cristiano. Por eso yo te pregunto, allá cómo estás en el trabajo. Hay una canción por ahí que sacaron de un hombre por allá de Centroamérica, creo que es puertorriqueño y no estoy mal. Se llama El Cristiano de la Secreta. Yo creo que más de uno lo ha escuchado. Esa persona que en la casa es una y por fuera es otra. Cuando nuestra fe falta, no queremos admitir que somos cristianos. Cuando venimos a la iglesia y no queremos que nuestros amigos se den cuenta, entonces metemos la Biblia en una bolsita, que no vean mi corbata, que no vean que he cambiado, que no vean que ahora soy diferente. Y ahí es cuando nosotros le estamos faltando a nuestra fe, cuando no queremos cambiar la manera de hablar, no queremos cambiar nuestra manera de conducirnos, no queremos seguir y nosotros no queremos realmente mostrar lo que ahora nosotros somos. Cuando seguimos aún en esos pecados, aún estando en el Señor, de donde nos ha sacado el Señor, y ahí es cuando nuestra fe está faltando. Ha decrecido mi fe y el Señor me dice en estos momentos, vas a empezar a faltar, pero el Señor siempre está ahí para fortalecernos y yo lo animo, mi hermano, mi amigo que está en esta mañana ahí conectadito. Ojalá no te falte la fe en esta mañana para testificar de que eres de Cristo. Cuando hay presión en el mundo, cuando no queremos admitir que somos cristianos, el Señor nos está diciendo que tu fe no falte. Cuando estés ahí negándome, cuando no quieras admitir que eres cristiano, ojalá vuelvas restablecido y esta palabra en esta mañana te pueda servir para que te regreses de ese camino y de repente a ese estado como intentando otra vez dejarte seducir por el mundo. Ya empiezas a tener unos amigos, ya te empiezan a pedir una cosa, a pedir la otra, entonces tu fe empieza poco a poco a faltar. Hay un adagio muy popular que dice que el que con lobos anda, aullar aprende. Y ojalá no te juntes tanto con los lobos, sino que ojalá te juntes más con los corderitos, con las ovejitas, las que el Señor tiene ahí en su redil, y déjate contagiar por ellas, porque el problema es que cuando tú empiezas a negar a Cristo, empiezas a negar lo que el Señor ha hecho, ya tu fe empieza a menguar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 10 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe
y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Es una buena fe porque estaban creciendo en el Señor, creciendo en amor, estaban creciendo en fe y anhelando. Y a veces hay que meternos en la presencia de Dios, en oración, en la palabra, buscando que el Señor fortalezca nuestra fe. Y esta era una buena fe porque estaba creciendo en amor y creciendo en fe. No sé cómo esté la fe suya para salir adelante, pero Pablo nos está diciendo, hemos estado en aflicción, en necesidad, pero cuando escuché de ustedes, oiga, qué bendición, ¿no? Cuando escuché de ustedes, ustedes me animaron, escuché de la fe que ustedes tienen. Para nosotros como pastores, es muy importante cuando un hermano está fortaleciéndose, está creciendo, lo vemos como cambia, que a pesar de que a veces ha tenido algunas aflicciones, algunas dificultades, sigue adelante y sigue adelante mostrando su fe en el Señor, que dice aquí el versículo 9 de lo que estábamos leyendo, que vuestra fe esté firme, fuerte. No es una fe fingida. Pablo estaba contento por el crecimiento de los hermanos en fidelidad, en amor, y siempre, dice el apóstol Pablo aquí, orando con toda insistencia. Pablo aún cuando dice aquí que están firmes en la fe, lo más importante es que fíjense que Pablo estaba pasando por una situación complicada, escucha que ellos están creciendo en amor y están creciendo en fe, están creciendo en fidelidad y eso los animó a seguir adelante. Por eso el Señor le dice a Pedro, vea Pedro, yo voy a permitir que pases por un momento conflictivo, pero cuando tú pases ese momento y te des cuenta que el que te fortalezco soy yo, entonces tú vas a ir a tus hermanos, le vas a confirmar lo que sucedió contigo, de cómo Dios te guardó, te ayudó, te fortaleció para que tu fe no mengüe, a pesar de que negó al Señor 3 veces. Pedro aún se mantenía ahí, aunque con muchas dificultades, porque ¿qué cristiano no tiene problemas? Pero ¿dónde está nuestra fe en este momento? ¿Cómo es? ¿Será que tengo una fe faltante? ¿Será que estás dando buen testimonio del Señor allá donde te encuentras? Eso es importantísimo. Eso es parte de la vida cristiana. Qué bueno que la gente se dé cuenta, así como estos hermanos de Tesalónica que estaban creciendo en fe, en fidelidad, en amor. Que la gente note eso, que note la diferencia. Había un hermano que trabajaba en una fábrica de cervezas, bueno, la única que hay en Colombia, Bavaria. Y él trabajaba pues en la parte de la maquinaria. Y pues la gente lo molestaba mucho, sobre todo los hermanos, ¿qué haces tú trabajando allá? Pero el hermano de todos modos, aún trabajando en esa fábrica, porque él conoció al Señor, fue ahí trabajando ahí. Él llegaba temprano, hacía refán con los amigos. Y bueno, mire la gran diferencia, la gran diferencia. Y qué bueno que a pesar de que estaba en una fábrica de esas, el Señor lo mantuvo, terminó su carrera ahí, bueno, terminó su trabajo ahí porque salió pensionado. Sin embargo, en el tiempo que estuvo ahí, cuando se convirtió al Señor, él logró también traer muchos a los pies de Cristo.
La pregunta en esta mañana, ¿tú estás dando testimonio del Señor allá donde estás? ¿O tu fe está faltándole al Señor? Bueno, lo otro que podríamos ver en esta mañana es cómo está nuestra fe. ¿Será que estamos frustrados? Y mire lo que dice Mateo capítulo 11 del versículo 1 al 4. Los mensajeros de Juan Bautista, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, oíd y haced saber estas cosas a Juan, lo que oís y lo que veis. Bueno, era complicado lo que Juan Bautista estaba pasando, porque él creía que el establecimiento del reino ya estaba con su primo, con el Señor Jesucristo. Y eso lo confundió a él, porque ¿cómo es posible que el reino de Dios se ha acercado y yo sigo aquí preso? Yo sigo aquí y es más, hasta le cortaron la cabeza. Y eso lo confundió porque el establecimiento del reino del Señor se divide en 2 etapas. La primera, que Él ya vino y Él está gobernando sin duda. Pero también vendrá una etapa, porque eso es lo que dice la parábola del trigo y la cizaña, donde nosotros tenemos que permanecer en este mundo, porque si tú lees en la Biblia de las Américas, la Reina Valera dice en este siglo, pero si tú lees la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas dice en este mundo. En este mundo, no en la iglesia, porque algunos dicen, no, pero es que en la iglesia tienen que haber, sí, es por supuesto, pero lo que más está recalcando el Señor es que en este mundo tendremos que convivir con los malos. Pero la primera etapa del reino de Dios es esta, la que estamos viviendo, desde que el Señor apareció. Cuando tú lees allá Marcos capítulo 1, versículo 15, entonces entenderás que el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Entonces, pero vendrá la otra etapa, que es cuando el Señor viene a recoger a los malos y los atará como se ata la cizaña y la mandará al fuego. Entonces, sin embargo, tenemos que seguir permaneciendo en este mundo donde todavía los malos. Pero ahí es donde se confunde Juan Bautista y donde le manda a decir al Señor, Señor, ¿eres tú o tenemos que esperar a alguien más? Entonces ahí es donde él se ve frustrado. ¿Cómo es posible que yo sienta que estoy predicando el reino de los cielos? Porque si tú lees Isaías 40, versículo 3, te darás cuenta que la orden a Juan Bautista es que Juan Bautista le prepare camino a Jehová. O sea, viene a establecer el reino. Isaías 35, entonces dígales a los de corazón apocado, a las rodillas endebles, no tengan temor, he aquí que tu mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces, él estaba confundido. Y al estar confundido, pues eso le produjo una frustración. Y nos puede estar pasando lo mismo a nosotros, que nuestra fe se frustre, pero Señor, yo predico tu palabra, Señor, yo doy testimonio, Señor, yo salgo a evangelizar, Señor, yo pago mis diezmos, Señor, ¿y por qué estoy viviendo esto? Señor, yo he orado por los enfermos, se han sanado, ¿y por qué estoy viviendo esto? Bueno, no eres el único, no eres el único. Este Juan Bautista también estaba pasando por ese momento difícil, incluso manda a investigar si eso no es, pregúntenle a ver. Entonces yo mismo bauticé al Salvador, él es el que viene a establecer el reino, pero él no entendió que el reino sí ya está establecido, pero que el reino el reino de los cielos se divide en 2 etapas. Entonces, esta etapa donde todavía se está estableciendo por medio de la predicación de la palabra, es como algo presente continuo, se está estableciendo, y vendrá la segunda etapa cuando él recogerá
de los buenos y de los malos, y recogerá a los malos y los mandará al lago de fuego, donde dice la Biblia, es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, Juan estaba confundido, no entendía, y a veces nos pasa lo mismo a nosotros, nos preguntamos, pero si yo voy a la iglesia, ¿por qué me está pasando esto? Si yo doy mis diezmos, ¿por qué me está pasando esto? Leo la Biblia, oro, sirvo a Dios, doy promesas de fe, gano almas, soy un buen esposo, soy una buena esposa, ¿y por qué me está pasando esto? Señor, yo ya viví este problema y otra vez, Señor, y nos frustramos, y créamelo, hermano, que nosotros los pastores somos muy dados, tenemos la tendencia a caer en este tipo de frustraciones, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la iglesia? Señor, estamos orando, estamos ayunando, Señor, y a veces no vemos resultados, ¿y qué pasa? Y como que a veces entramos en un retroceso. Y claro, Dios permite todas estas cosas para que nosotros, pues, nuestra fe no falte, y que esa fe que a veces se frustra, pues también salgamos a flote, porque el que manda aquí en todo esto es el Señor. Por eso hay una duda ahí de parte de Juan Bautista, manda a 2 de sus discípulos, pregúntenle, ¿es el Mesías? Y mientras él estaba ya caminando sobre las aguas, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos, librando a los endemoniados, deteniendo la lluvia, haciendo milagros por todos lados, su primo preso, sentenciado a muerte. Hay cosas que uno no entiende, y yo creo que usted también se pone en la misma posición mía. Habrán cosas que usted no entiende, que son difíciles de comprender. Señor, ¿pero qué está pasando si yo soy cristiano? Mire lo que dice Mateo 11:5, los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. No, y lo más terrible es este evangelio de la prosperidad, donde salen unos predicadores con cadenas, como decimos en el adagio popular, embambaos con todo eso, y unos peinados, y unos sacos, unos vestidos de paño de $1,000, $2,000, dicen ellos, carros blindados, aviones particulares, y van a los estadios, y uno ve la cantidad de gente mirando con exámenes, y todo el mundo dice, pero ¿qué pasa con la iglesia pentecostal? No, es que eso simplemente es un show, ese no es el verdadero evangelio. Y pase lo que pase en nuestras vidas, no olvidemos que Él sigue siendo Dios. El hermano Edgardo hablaba ahí de: en tu mano están mis tiempos. Y entonces ahí es donde el Señor, eso se llama soberanía. Pero hay otra cosa que a veces no entendemos, allá en Eclesiastés, tiempo para esto, tiempo para aquello. No quiere decir que en el transcurso de la vida hay tiempo para todo, no. Lo que quiere decir es que el Señor controla todo ese tiempo. Él controla cuando te vas a casar. No es que sea un manipulador, pero yo le he entregado mi vida para que Él tenga el control de las cosas. Lo único es que yo tengo que hacer mi parte, el Señor hace otra parte. Bueno, ¿cómo está tu fe? Puede ser una fe que te esté faltando al Señor, una fe que de pronto en esta mañana te encuentres frustrado con algún tipo de problema. Señor, he orado, este esposo mío no cambia, no sé qué. Entonces hay hermanas que le dicen: es que el esposo mío tiene una lengua muy larga. Señor, usted no lo conoce, hermano. Usted, si dicen que la serpiente tiene una lengua larga, bueno, esa le quedó en pañales a la lengua de mi marido. Pero bueno, dejemos eso así. ¿Cómo está tu fe en esta mañana? ¿De pronto está frágil? Mateo capítulo 8, versículo 23 al 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, porque él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Fíjese la frase, hombres de poca fe. No les dijo que no era que no tuvieran fe, sino que su fe estaba frágil. Dormía no porque el Señor era flojo, sino porque estaba cansado. El Señor estaba ahí como hombre, en 100% hombre, y aunque Él es 100% Dios también, estaba cansadito, dormía porque en Él estaba la paz como hombre, dormía porque quería demostrarle a sus discípulos una lección, les quería dar una lección y quizás si hoy estuvieran con nosotros esos mismos discípulos, quizás esos mismos discípulos que seguían al maestro, tal vez su fe fue ejemplar, de pronto lo preguntaríamos, pero no, ellos también tuvieron fragilidad. Y aquí están estos discípulos con una fe muy frágil, muy valientes porque seguían al Señor. Acuérdese que en ese mismo plano, en ese mismo contexto, el Señor venía de sanar un poco de gente enferma, de gente con muchos problemas, y el Señor quería darles una lección. Vamos a ver qué tan fortalecida está su fe, qué tan frágil. Ay, porque es que cuando vemos milagros, qué bendición, y por eso aquí quiero resaltar que la fe no es una fe en sí misma. Tenga mucha fe, dice la gente. No, es que la fe debe estar en alguien, y ese alguien es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si tú lees el contexto de estos pasajes, verás que el Señor venía haciendo milagros. La gente lo agolpaba, Él venía sanando enfermos, leprosos. Bueno, creo que por ese ladito estaba la hija de Jairo. Entonces el Señor quería darles una lección, a ver dónde era que estaba depositada su fe. Vamos a pasar al otro lado. Es más, les da la garantía de que los va a llevar al otro lado. Sin embargo, usted nota lo que pasó, se subieron a la barca y empieza el problema, surgen los problemas. Pero uno de los pasajes paralelos dice que con él habían otras barcas. ¿Y por qué no les pasó algo a esas otras barcas? Solamente era donde iba el Señor porque el Señor quería darles una lección a los discípulos para ver dónde realmente estaba puesta su fe. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿no? ¿Dónde está puesta su fe? Y es ahí donde la fe estaba muy frágil. Frágil porque les dice, y me baso en este pasaje, donde dice que hombres de poca fe. No era que no tuvieran fe. Y tú tienes fe, todavía tienes esa lucecita de esperanza como la tenemos todos ahí. Y la fe estaba frágil. Y la barca se estaba moviendo, estaba dándolo por aquí, un viento huracanado, y puede ser que lo estemos viviendo en este momento. Cubrían la barca, pero el Señor estaba ahí durmiendo. Él mismo estaba ahí, pero estaba durmiendo. Y quizás en medio de toda esa turbulencia se les olvidó que el Señor estaba ahí, que su Salvador, su Maestro, estaba ahí tranquilo. Por eso les dice hombres de poca fe. Y a veces esa era la lección que nosotros debemos elegir, estar tranquilos, porque la verdad es que el Señor no nos va a dejar morir. Pero entonces hay otro datico curioso aquí en la Biblia, y es que al Señor no lo pusieron ni en el centro de la barca, ni le pusieron una camita allá al frente, sino que lo echaron allá atrás. Vaya, duerma atrás. Y ese es un riesgo que se puede tomar. ¿Dónde va a estar ubicado el Señor en tu vida? Allá en el cuartico de San Alejo, como dicen, el de atrás. Y esta fe frágil, aun cuando tenemos al Señor al lado de nosotros y sabiendo que el Señor está ahí, de pronto pasa alguien, nos empuja y comienza a decir al Señor, empieza a criticarnos, a molestarnos, y automáticamente nuestra fe empieza a menguar. El mensajero de Satanás, como dice Pablo,
gritándonos, y eso que eres cristiano, y eso que estás en la iglesia. En estos días me impaciento mucho, y sobre todo en estos sectores que hay problemas de política todavía, donde la gente busca como una motivación, hay que apuntarle a este, hay que apuntarle al otro. Y aquí es donde le faltamos al Señor, porque pues es una falta de respeto al Señor y a la fe, a la iglesia a veces. Y a veces estar ahí pensando de que el Señor no es el que nos sostiene, que tiene todo en sus manos. Pero aún en medio de esta fe a veces tan frágil, sabiendo que el Señor está ahí, el Señor está montado en esta barca también. Y cuando venga la tempestad y el huracán y todo eso, no se nos olvide que el Señor está ahí siempre con nosotros, siempre va a estar ahí. De pronto la gente cree que está durmiendo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Él? Pero ¿cómo está nuestra fe en esta mañana? Faltante, frustrada, frágil. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes como viene la tempestad, aún sabiendo que en esta barca está el Señor con nosotros? Aquí va, Él no ha dejado, porque fue una promesa que nos hizo, y yo creo que es una promesa. Pasemos al otro lado. O sea, todavía estamos en este mundo turbulento, donde se sacude, donde se han levantado doctrinas que quieren sacudir nuestro conocimiento respecto al Señor. Se ha levantado nuevamente esta teología de la liberal, donde ven la Biblia de manera académica, le dan, quieren racionalizar todo, y la gente, y ponen a dudar toda la gente. Incluso dicen que el diablo no existe, que la palabra diablo, Satanás, es aquel que significa lo contrario y todo eso. Y bueno, la gente está metiéndose allá, porque lo que queremos nosotros realmente es que nos justifiquen nuestro pecado para seguir molestando en esta vida. El Señor les dice a estos apóstoles: no tengan miedo. Entre más crece su miedo, más se baja su fe. Pero el Señor nos dice que Él está con nosotros. Le recuerda al Señor a ellos: aquí estoy para ayudarlos, para protegerlos. Cuando venga la prueba, agárrense de mí fuerte. Cuando venga el viento, cuando venga esa sacudida, recordemos que el Señor está en nuestra barca. Él va montadito ahí. Y aunque de pronto el Señor tenga que recriminarnos y decirnos hombres de poca fe, entonces fíjense la lección que el Señor les va a dar. Estaban crecidos, ellos estaban crecidos, claro, ¿quién no va a estar crecido cuando ve milagros, cuando ve todas esas cosas extraordinarias? Porque Él venía por todo ese territorio, venía haciendo milagros, y ahora les dice: pasemos al otro lado. Y ese pasemos al otro lado tenía un propósito. A ver, voy a probar aquí cómo es que está la fe de esta gente. Vieron los milagros, vieron que yo era capaz, vieron que yo era el que los hacía, vieron que yo estoy al lado de ellos, yo soy el que los invita a pasar al otro lado, y sin embargo empiezan a gritar y es que esa frase: Señor, no tienes cuidado que perecemos, es una frase de reclamo. Es una frase que a muchos nos ha pasado lo mismo, es una frase de reclamo. No tienes cuidado, lo mismo que dijo Adán: Señor, la mujer que tú me diste. Bueno, entonces yo le pregunto en esta mañana: ¿cómo está su fe? ¿O su fe está en el fracaso? ¿Cómo está? Segunda de Timoteo 4, del 9 al 10 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas, ¿se acuerdan de ese hombre? No Demas, porque no tiene la tilde en la Demas, y es Salónica, Crestense, fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Entonces, la fe de Demas fracasó. Y fíjese que Demas en un comienzo había mostrado que era un verdadero cristiano, que a pesar, venía con el mismo Pablo recibiendo azotes, recibiendo cárcel, recibiendo piedras, muchas veces naufragó,
les gritaba a la gente, los llevaban a anfiteatros, eran condenados. Un día saltaban y les decían que eran Venus y Saturno, y minutos después les daban la espalda y querían matarlos. Y parecía un verdadero discípulo. Sin embargo, también eso pues le sirvió de lección a Pablo, porque se creía que Demas pues eran verdaderos discípulos. Y sin embargo llegó un momento donde dijo, ya esto no me gusta a mí. Muchos problemas, muchas dificultades en este mundo. Cuando estaba allá sin el Señor me iba bien, yo ganaba, yo hacía, todo eso iba a maravilla, tenía negocios, nunca me enfermaba, siempre me incrementaban el salario. Ahora que soy cristiano me pasa todo esto. Y Pablo dice aquí, Demas me ha desamparado, mando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y acuérdense que Tesalónica era un lugar donde había mucha mundanalidad y habían muchas cosas que llevaron a perder más la gente. Entonces, ¿cómo está tu fe en esta mañana? Y sería bueno pegarle una revisadita. Les quedo debiendo la fe de Abraham, porque ya no alcanzamos. De pronto más adelantico con la ayuda de Dios. Entonces yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu fe? Fortalecida, fracasada, frágil, frustrada, ¿cómo está? No se le olvide que el objeto de nuestra fe es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí no es la fe en sí misma, y más hoy en estos días donde se puede confundir la fe con esa fuerza mental positiva. Tú puedes echar adelante, tú puedes esto, tú tienes la capacidad, el cuerpo tiene la capacidad, el cuerpo esto no sé qué, el cuerpo se sana así solo, el cuerpo, y toda esa carreta suena bonita, pero no se le olvide que el escritor sagrado dice, puesto los ojos en Jesús, y tenemos una grande nube de testigos, y corramos esta carrera, despojémonos de todo peso de pecado, pero no quitemos la mirada del Señor. Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos.